Oh, qué gran pensador que soy, como el pensador de Rodin. Soy humilde y a la vez inteligente, lo tengo todo. Es difícil definirse, al menos lo es para mí. O sea, que un día os puedo decir que pienso tal cosa, de tal asunto, pero al cabo de un mes puedo estar dramatizando mis palabras o incluso diciendo lo contrario. Eso me hace un ser especial, ¿verdad? Bueno, esto ocurre porque creo que la mayoría de temas no son asuntos cerrados y además dependen de tu situación actual, de tu sensibilidad, de lo que te acaba de pasar, de lo que acabas de descubrir, de la conversación que acabas de tener o también del libro que acabas de leer. Y entonces, para no sentirme una veleta andante, intento quedarme en el centro, no mojarme, decir magnánimamente que quizás todos tienen parte de razón, que podría ser un poco de todo, que la virtud está en el medio, como si yo fuera una especie de criatura omnisciente capaz de determinar dónde está el medio de dos extremos que conozco perfectamente. Y bueno, lo cierto es que esta postura tiene su parte buena y su parte mala, sobre todo en temas complejos con muchas variables, donde hay una gran carga política o una gran carga moral. La parte buena es bastante evidente, es decir, que pareces más humilde, que estás más dispuesto a aprender y a cambiar de opinión, que eres menos dogmático, que estás menos polarizado, que tienes menos pinta de fanático. Así que vamos a lo menos evidente, vamos a centrarnos en lo malo. En primer lugar, vas a pagar un alto precio social y en segundo lugar, un alto precio psicológico. Vamos a empezar por el precio social. El precio a pagar por mantenerte neutral o equidistante o sencillamente mantenerte dubitativo porque no quieres posicionarte sobre un tema moral o político candente del que realmente no tienes mucha idea, es que vas a resultar menos confiable para los demás, como sugiere este estudio. Otro estudio va en esta misma línea. Dice que la gente evalúa más negativamente las opiniones políticas moderadas en comparación con las extremas. Es decir, que la gente premia que seas un poco cuñado, que te posiciones y de esta manera saber si eres de los suyos o eres de los otros, si se puede confiar en ti o no se puede confiar en ti. Si estás entre dos aguas, podrías traicionar a cualquier bando en cualquier momento. Lo que subyace entonces es que las personas que se desvían de las normas prescriptivas del grupo pueden dañar a su grupo al difuminar percepciones de consenso, lo que erosiona finalmente la legitimidad de la posición de un grupo. Sin duda, otra prueba más de la tendencia a afiliarnos con los más extremistas en comparación con los más moderados es esto. Y también es la prueba de cómo la democracia se ve afectada por ello, amén de que los políticos también se aprovechan, radicalizándose en sus discursos, sobre todo usando o abusando, mejor dicho, de la demagogia y el populismo. Vale, visto el precio social que pagamos por nuestra moderación y nuestra humildad, vayamos al precio psicológico e intelectual. Históricamente, la humildad intelectual ha ocupado un lugar bastante destacado entre los filósofos y los líderes espirituales. Sócrates hizo famosa la frase «solo sé que no sé nada», y de manera similar, Buda dijo «el tonto que sabe que es tonto es mucho más sabio». También el progreso de las instituciones modernas, como la ciencia, fueron modeladas bajo este prisma de humildad intelectual. Así, la ciencia nunca tiene la última palabra sobre nada y se funda en un proceso continuo de autocorrección, alcanzando de esta manera explicaciones cada vez más precisas y cada vez más elegantes. A medida que las personas aceptan que sus creencias pueden estar equivocadas, también pueden desarrollar la curiosidad por aprender más. Y las personas con un alto grado de humildad intelectual son menos propensas a mostrar un tipo de pensamiento partidista conocido como sesgo de mi lado. Hasta ahí bien, pero el problema es que hay efectos secundarios perjudiciales. Uno de los principales efectos secundarios se puede llamar la trampa de la iluminación. Lo que pasa aquí es que la propia humildad intelectual puede hacer que las personas se crean especiales precisamente porque son humildes frente a la posición engreída de los demás, como sugiere este estudio. Es decir, que empiezas a ver a los demás como pensadores defectuosos, llenos de sesgos, repletos de prejuicios, y en contraposición
tú te acabas percibiendo como cada vez más puro, menos influido por los errores típicos del pensamiento, en fin, más elevado. Al final, paradójicamente, te acabas viendo superior a los demás, es decir, la antítesis de la humildad. Lo que también te hace ser mucho más prejuicioso con los demás, a tender a catalogarlos a todos como más tontos que tú. E incluso acabas creando tu propio grupo de gente humilde, como tú, que duda de todo, que todo lo considera demasiado complejo, que nunca se posiciona porque eso sería traicionar la pureza del pensador. Y finalmente, en ese grupo se acaban produciendo las mismas dinámicas psicológicas de tipo endogrupo que en el resto de grupos y te acabas enfrentando a los demás grupos como si formaras parte de un equipo de fútbol. Bueno, parece que no podemos evitar dividir el mundo en ellos y nosotros. En este caso, humildes intelectuales y dogmáticos. Y también tendemos a creer que nuestro grupo es mejor que el otro y que tenemos la razón y que por tanto está justificado que nos volvamos intolerantes con los demás, incluso desde la humildad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? En primer lugar, una mala noticia es que no hay solución. Es decir, tenemos que aceptar el error, tenemos que aceptar que somos simples monos sin pelo, que solo eventualmente podemos encender la bombilla del intelecto superior, solo un rato antes de que nos ciegue. Es decir, que no debemos ser demasiado duros con nosotros mismos, debemos aceptar que somos como somos, y no hay mucho más. Debemos aceptar que al final somos también bastante tontos la mayor parte del tiempo. Debemos surfear por nuestra tontería, no darnos tanta importancia y no dar tanta importancia a las cuñadeces de los demás, porque nosotros también somos bastante cuñados en otros temas, por muy humildes que seamos, o precisamente por eso. En segundo lugar, este artículo propone otra vía muy interesante: aceptar que muchas divisiones entre grupos, como la que hay entre la izquierda y la derecha, no son tanto divisiones intelectuales como divisiones morales. O sea, que el desacuerdo no se basa tanto en los hechos como en la manera de decidir qué está bien y qué está mal y cómo resolverlo sin traicionar esos fundamentos morales preexistentes. Por ejemplo, si los fetos tienen derechos, si los animales tienen derechos, si la pena de muerte es un castigo excesivo, si los inmigrantes siempre deben ser legales, si los padres tienen derechos en la educación de sus hijos, si una persona tiene derecho a acabar con su propia vida, si es más importante la libertad a la igualdad o la equidad, y viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son cuestiones más morales que intelectuales. Sí, es verdad que podemos usar la lógica y los datos científicos para aquilatar una postura frente a otra. Pero en el fondo, nuestra postura está determinada mayormente por nuestra cosmovisión. Al final de todo, será esa cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo y de entender cómo es el mundo, y de entender también cómo podría ser mejor el mundo, lo que hará que pensemos una cosa u otra. Así que, en todos estos asuntos y muchos otros, no debería perseguirse tanto la humildad intelectual como la humildad moral. Es decir, no deberíamos pensar tanto en que ignoramos mucho sobre el mundo como que todos, tanto los ignorantes como los cultos, tanto los tontos como los sabios, tanto los comedidos como los cuñados, tienen distintas matrices morales. Varios investigadores han empezado a explorar esta dirección con constructos como la tolerancia moral y la receptividad a los puntos de vista opuestos. Pero también podría ser fructífero explorar un enfoque más activo para salvar las diferencias. En lugar de la mera disposición a encontrar y tolerar puntos de vista opuestos, podríamos explorar métodos para estimular la curiosidad de las personas sobre la moralidad de los demás. Es decir, unirnos más que separarnos. Seguramente acabaremos de nuevo formando grupos. Es inevitable, sintiéndonos superiores a otros y buscando enemigos a los que abatir. También es inevitable. Pero quizás seamos un poco menos caballeros andantes quijotescos, atacando a gigantes, que en realidad solo son molinos. Y ahora me voy a reflexionar. Hasta la próxima.